Todos conocemos bien la historia de nuestro propio país. Millennium habla de otras historias, de personas que en los últimos 1000 años influyeron en quienes los rodeaban. Habla de cómo fueron comunicadas las ideas de una cultura a otra, de cómo fue transformado el mundo por la exploración, por los inventos, por los imperios y el comercio. Esta es la historia desde una perspectiva global, no a través de los ojos de Occidente. Aquí veremos a personas casi desconocidas fuera de sus propios países. Hace 1000 años, las culturas de este planeta estaban separadas por la distancia y la ignorancia. Pocos conocían lo que había más allá de sus propias fronteras. Cómo se convirtieron estos mundos separados en uno solo es nuestra historia. Siglo XI, la espada. En el siglo XI, el siglo de la espada, el ingenio de China supera a todos los demás. El islamismo difunde riqueza, fe y aprendizaje. La influencia de la India decae, su civilización se vuelve hacia el interior. En la corte de Japón, las primeras novelas describen vidas tan modernas como la nuestra. En Occidente, el cristianismo se divide y se enfrenta con demonios. 1000 años de historia. Millennium. En los inicios de este milenio, cada civilización tenía su propia forma de imaginar el mundo. Para los cristianos, el mundo se veía así, con Europa abajo a la izquierda. Para los musulmanes, Europa se contraía, empequeñecida por Asia. Para los chinos, el mundo era China. Hace 1000 años, los caminos de Occidente a China cruzaban el terrible desierto Taklamakan. Su nombre significa aquel que entre jamás regresará. A lo largo de sus bordes, los caminos de la seda llevaban mercaderes de la India y el Medio Oriente con sus alforjas hinchadas de especias, joyas, tapices y seda. La entrada a China era el oasis de Dunhuan.
Aquí, excavado en los riscos del desierto, había un monasterio budista. Los nichos en la roca ocultaban fabulosos tesoros, donados por los mercaderes de paso. Cada una de las 450 cuevas era un santuario decorado por los monjes. En los techos y paredes representaron el mundo de China. Era una tierra de montañas y ciudades, de cantantes y demonios. El poeta Su Shai describió este país de extremos. El río fluye hacia el este. Las olas han arrastrado a todos los héroes de la historia. Al oeste de la antigua muralla, las afiladas cumbres perforan los cielos. Los chinos consideraban su tierra como el país central del mundo. Creían que su emperador seguía un mandato del cielo para gobernar a todos los pueblos de la tierra. Las vastas distancias de China fueron conquistadas por la tecnología. El Gran Canal unió a sus 5 grandes ríos en un canal navegable de 2.400 kilómetros de largo. Aún hoy, esta es la arteria vital de China. Este conducía a la bulliciosa capital de los emperadores chinos del siglo XI, la ciudad de Kaifeng. Para alimentar a su 1.000.000 de habitantes, los mercados estaban abiertos las 24 horas del día. El restaurante con la reputación de ser el más antiguo del mundo, la Casa del Pollo de Ma Yuxing, trabajaba arduamente. Este pergamino contemporáneo capturó la vida diaria en las calles. Kaifeng era un centro gastronómico. Aquí el pescado era un manjar y era atrapado por cormoranes. Atan un cordón alrededor del cuello del ave para que un pez pequeño pueda pasar por su garganta, pero no pueda tragar los peces grandes. Los pájaros son muy mansos y se ocupan de la tarea como si tuvieran un corazón humano. Con pato y jengibre, los pastelillos de pescado inventados por los cocineros del Palacio de Kaifeng se disfrutan aún hoy. Son llamados dim sum. Lo más admirable de todo es que el pueblo de Kaifeng ya usaba invenciones que la mayoría del resto del mundo aún esperaba. Tenían la imprenta, papel moneda, la brújula, el detector de sismos, un reloj impulsado por agua, acupuntura y pólvora. Los chinos tenían cometas que transportaban personas.
Las usaban para explorar sus sueños de volar. Las usaban para hacer música y para medir distancias. Incluso el emperador diseñaba cometas. Este vasto imperio fue disciplinado y unido por la antigua filosofía de un hombre, Confucio. Que el gobernante gobierne como debe y el ministro sea ministro como debe. Que el padre actúe como debe actuar un padre y el hijo como debe actuar un hijo. 1500 años antes, Confucio había viajado a través de China predicando la moderación y la obediencia al soberano. Ahora, en el siglo XI, los reformadores políticos usaron sus doctrinas para fortalecer al imperio, porque este ordenado mundo estaba amenazado. Invasores del desierto del norte codiciaban la fértil tierra china. Kaifeng fue saqueada. China fue dividida por la espada. A pesar del caos, los alumnos de Confucio permanecieron confiados en que China perduraría. La civilización siempre vencerá en sus encuentros con el salvajismo. Los bárbaros serán sometidos por la gentileza cuando no puedan ser vencidos por la guerra. Al final, China siempre cautivó a sus conquistadores y los convirtió en chinos. Arabia. En el siglo XI se desarrollaba una joven y vigorosa civilización. Su poder se extendió desde los desiertos de África hasta las costas del este. El Islam. Empezando desde su cuna en Arabia, el Islam se expandió de la India a España. A través de 6.400 kilómetros, los viajeros musulmanes atravesaron un solo mundo, unido por las mezquitas y la llamada a la oración. El poder militar musulmán fue renovado por las tribus nómadas del Sahara y Asia Central. Su caballería se convirtió en la vanguardia de la Guerra Santa. A donde iba la espada, le seguía el comercio. El Islam enseñó que el trueque es ser piadoso. Un mercader habló de sus ambiciones. Quiero enviar azafrán persa a China, donde escuché que alcanza un alto precio, y después enviar porcelana china a Grecia, brocados griegos a la India, hierro hindú a Alepo, cristal de Alepo a Yemen y tela rayada yemenita a Persia. Los mercaderes musulmanes eran los intermediarios del mundo. Cada trato era una oportunidad para intercambiar ideas.
Los musulmanes veían al Islam como un jardín en el desierto. Sus pueblos y ciudades eran oasis. La joya occidental del mundo islámico fue también la ciudad más grande de Europa. Córdoba, en el sur de España. En el corazón de la ciudad estaba la mezquita, la gran mezquita. Los escritores musulmanes derrocharon alabanza sobre Córdoba. Uno contó 80.000 puestos de mercado, 900 casas de baños y más de 1.000 mezquitas. Córdoba no tiene igual en el norte de África y difícilmente en Egipto, Siria o Mesopotamia por el tamaño de su población, la limpieza de sus calles, sus mezquitas y el número de caravanas que llegaban. Córdoba se enriqueció con la metalurgia y fue famosa por sus tejedores. Hicieron numerosos tejidos, los más exquisitos que pueden imaginarse. Tiñen pieles de África del Norte, excelentes y valiosas. Ningún especialista de cualquier otro lugar del mundo puede igualarlas. Pero fue como centro de educación que Córdoba se hizo más renombrada. Solo una de las muchas bibliotecas de Córdoba alojaba 400.000 volúmenes. Aquí, en la España islámica, el legado de conocimiento de Grecia y Roma fue conservado, copiado y atesorado. Fuera de las murallas de la ciudad estaba el palacio del califa, el Medinat al-Zahara. Y sabemos cómo lució anteriormente. Aquí el califa era servido por 3.000 esclavos y un harem de 6.000 mujeres. Se dice que los estanques de Al-Zahara eran tan grandes que se necesitaban miles de hogazas de pan diariamente para alimentar a los peces. La más grande de sus maravillas era el salón del califa. El techo era de tejas de oro y translúcidos bloques de alabastro. Cuando la luz entraba en este cuarto y el califa deseaba asombrar a sus cortesanos, solo tenía que hacer una seña y el mercurio en el centro del cuarto se movía. El mismo cuarto parecía girar, atemorizando a los presentes. Para los musulmanes, un jardín era un reflejo del paraíso.
En cada rincón del palacio podía escucharse el sonido de agua corriendo. Y el agua ayudó a impulsar una revolución agrícola a través del mundo islámico. Cinco mil norias se alineaban en las riberas del río de Córdoba, el Guadalquivir, moliendo granos para los trabajadores de la ciudad e irrigando la tierra. La fértil tierra alimentaba guerreros que extenderían las fronteras del Islam aún más dentro de África, Europa y más allá. India. A principios del siglo XI, la cultura de la India eclipsó a sus vecinos. Lugar de nacimiento de dos grandes religiones, el hinduismo y el budismo. La India influenció a gran parte del resto de Asia en sus conocimientos religiosos y civiles. El sabio musulmán Al-Biruni visitó la India para aprender los secretos de su sabiduría. En la antigua ciudad de Benares, estudió sus ritos de la muerte y su río de la vida. Los hindúes creen que en tiempos antiguos el Ganges fluía hacia el paraíso. En este río arrojan los calcinados huesos de sus muertos para que nada quede de ellos y toda corrupción, suciedad y hedor sean aniquilados en el acto para difícilmente dejar alguna huella detrás. Para los hindúes, el fuego lo consume todo. Al-Biruni pasó 13 años viajando por la India. Describió una cultura que desafiaba sus propias ideas. La India está llena de riquezas, totalmente bellas y encantadoras. Hablaré ahora de ciertas extrañas costumbres de los hindúes. Difieren de nosotros en todos los aspectos. Al-Biruni viajó más allá de las florecientes ciudades de la India para descubrir cómo eran sostenidas. En la fértil campiña encontró una familiar forma de vida, pero le sorprendieron los templos que eran nuevos. Estas construcciones personificaban la riqueza y poder de los reyes que las donaron. En Khajuraho fundaron una ciudad de 85 templos. Perduran 20. La estructura de los templos refleja la perspectiva hindú de vida. Los hindúes creen que toda persona tiene muchas encarnaciones en la tierra. Cada capa del edificio representa una etapa en el ascenso hacia la perfección. Aquí, estas eróticas esculturas celebraban el matrimonio del dios Shiva y la diosa Parvati. Ellos hicieron el amor durante 1000 años. Su divina unión perpetuó el universo.
Al-Biruni notó que los templos eran depósitos de vastas riquezas y centros de peregrinación. Estaba fascinado por los hombres santos hindúes y sus costumbres. Estos hombres viven fuera de la civilización. No se refugian bajo un techo. Dejan crecer su cabello. No usan ropa alguna. Aquí, en la unión de dos ríos sagrados, millones de peregrinos aún se bañan. Determinado a extender su exótico mundo, Al-Biruni aprendió sánscrito. Leyó los libros sagrados hindúes que ellos tanto valoraban. El Ramayana, una colección de mitos hindúes, es ahora una telenovela. Al principio los contemplaba como un pupilo a su maestro. Ahora solo puedo comparar su erudición con una mezcla de perlas y estiércol. Al-Biruni estaba decepcionado. Creía que la India había perdido el interés en el resto del mundo. Los hindúes creen que no hay país como el suyo, ni religión como la suya, ni ciencia como la suya. Si viajaran y se mezclaran con otras naciones, pronto cambiarían de opinión. La era de influencia de la India en la historia del mundo parecía haber terminado para Al-Biruni. Japón. Un viento tempestuoso. Al amanecer, cuando una está recostada en la cama, con las celosías y puertas abiertas de par en par, y el viento sopla de pronto en la habitación y aguijonea el rostro, es muy agradable. El libro de cabecera de Seishonagun. Seishonagun vivió en Japón hace 1000 años, en la corte Heian. Durante 10 años fue doncella de la emperatriz. Ella registró este mundo íntimo en su libro de cabecera. Cuando me obligo a imaginar lo que es ser una de esas mujeres que viven en casa, sirviendo fielmente a sus esposos, mujeres que no tienen una sola perspectiva emocionante de vida, pero que aún así creen ser perfectamente felices, me lleno de desprecio. Desearía que pudieran vivir por un tiempo en nuestra sociedad, para que pudieran conocer las delicias que puede ofrecer. El libro de cabecera de Seishonagun está lleno de los rumores y el sabor picante de la corte. Un retrato en miniatura de una sociedad muy elevada. Cuando una se ha acostado y está a punto de dormirse, un mosquito aparece, anunciándose a sí mismo con una voz aguda. Una puede sentir en verdad el viento ocasionado por sus alas y tan sutil cual es, una lo encuentra odioso en extremo. Un hombre con quien una tiene un romance sigue cantando alabanzas a una mujer que él conoció. Aun si esto es algo del pasado, puede ser muy molesto. Mucho más aún si él sigue viendo a esa mujer. Aún así, a veces encuentro que no es tan desagradable como todo aquello. Cosas que hacen latir a prisa el corazón.
dormir en un cuarto donde se quema algún fino incienso. Cosas embarazosas. Estando despierta de noche, una dice algo a su compañero, quien simplemente continúa durmiendo. Cosas adorables. Un nuevo tazón de metal. Cualquier cosa azul añil. Huevos de pato. Cosas sucias. El interior del oído de un gato. Un enjambre de ratones que aún no tienen pelo cuando salen retorciéndose de su nido. Dentro del palacio, el tiempo corría en un reloj diferente. Muchos compromisos oficiales tenían lugar a mitad de la noche. Las damas pasaban todo el día confinadas en sus habitaciones. Los únicos hombres que podían verlas eran sus padres, esposos o amantes. Las mujeres de la corte raramente se aventuraban más allá de los confines del palacio. En los jardines también la naturaleza estaba controlada. La corte era despreciada por el imperio que pagaba sus lujos. Del mundo exterior sabían poco y se interesaban menos. Sei Shonagun disfrutaba la poesía, la caligrafía, los rumores y los hombres. El maquillaje imitaba la enferma dentadura del emperador. La moda imponía capa sobre capa, artísticamente ordenadas. Era normal para una mujer sin compromiso como Sei Shonagun tomar muchos amantes. Ninguno de ellos esperaba nada más que placer físico. Cada noche los hombres de la corte la visitaban y se iban antes del amanecer. Yo disfruto todo esto. A lo largo de la noche uno escucha el sonido de pasos afuera en el corredor. De vez en cuando el sonido se detiene. Es agradable pensar que la mujer de dentro puede al instante reconocer a su visitante. El hombre finalmente se rinde pensando que ella debe estar dormida. Pero esto no complace a la mujer, que hace algunos cautelosos movimientos produciendo un murmullo de ropajes de seda para que su visitante sepa que ella está ahí en realidad. Cosas molestas. Una mujer está furiosa con su amante debido a alguna tontería y se rehúsa a continuar a su lado. Lleno de resentimiento, él se sepulta bajo su ropa de cama y se dispone a dormir. Hace frío. Mientras la noche se alarga, ella yace de su lado de la cama sintiéndose muy molesta porque la disputa no tuvo lugar más temprano, en la tarde, cuando hubiera sido más fácil olvidarla. Entonces, ella empieza a escuchar sonidos extraños en el exterior. Después de lo cual, él la irrita aún más pretendiendo estar dormido. De hecho, el apego que una tenga a un hombre depende mucho de la elegancia de su despedida. Un buen amante se comportará con la misma elegancia al amanecer como en cualquier otro momento. El aislado mundo que Sei Shonagun registró no perduró.
Lo que perduró fue su libro de cabecera, que es ahora un bestseller internacional que ha mantenido vivo su recuerdo. Europa. El borde de Europa, el borde del mundo. El año 1000 trajo terror para los cristianos. Tiempos peligrosos eran inminentes para las almas de los hombres. Cuando el milenio se acercó, casi todo el mundo sufrió la pérdida de grandes hombres, nobles seglares y clérigos. En 1033 fue el 1000º aniversario de la crucifixión de Cristo. De todos lados de Europa, los peregrinos vinieron a Jerusalén buscando la salvación. Al igual que ahora, esta era la ciudad sagrada del pueblo de la Biblia. Los musulmanes la compartían con los judíos. Los cristianos la exigieron por igual. En ese momento, una innumerable multitud de personas de todo el mundo, mayor a la que cualquier hombre pudo haber esperado contemplar, comenzó a viajar hacia el sepulcro del Salvador en Jerusalén. Muchos deseaban morir ahí. Cuando algunos consultaron a los más observadores de la época respecto a qué significaba el que tantas personas, en números jamás nombrados en épocas anteriores, viajaran a Jerusalén, algunos respondieron muy cautelosamente que no podían pronosticar ninguna otra cosa más que la venida del maldecido anticristo, quien, de acuerdo al divino testimonio, se espera que aparezca en el fin del mundo. Pero el mundo no terminó. Cuando los peregrinos alcanzaron Jerusalén, encontraron a la cristiandad dividida. Tradiciones rivales de toda la cristiandad rendían culto en la iglesia del Santo Sepulcro. Mil años después, ellos aún rinden culto aquí, pero cada columna y vela es celosamente disputada. Ni siquiera confían las llaves de la puerta uno al otro. Durante 800 años, las dos mismas familias de musulmanes las han guardado, cerrándola cada noche y abriéndola al día siguiente. En el siglo XI, la cristiandad fue dividida en dos grupos rivales. La Iglesia Católica Occidental se asentó en Roma, la Iglesia Ortodoxa Oriental en Constantinopla. Hagia Sofía era la sede de la Iglesia Oriental. Era rica, culta y urbana. La Iglesia Occidental estaba celosa de su riqueza y despreció a sus sacerdotes. Estos apacibles y afeminados hombres con amplias mangas que usan tiaras y turbantes, que son mentirosos, eunucos y holgazanes, caminan vestidos de púrpura.
En la cristiandad occidental, los sacerdotes se consideraban a sí mismos los verdaderos guardianes de la doctrina de Cristo transmitida en Roma. En 1054, años de riñas políticas alcanzaron el clímax. El Papa emitió una bula, excomulgando a la Iglesia Oriental. La separación confirmó una profunda división cultural. Occidente tenía muchos grandes centros de aprendizaje, pero gran parte de Europa seguía cubierta por bosques profundos e inexplorados. Aquí los cristianos se sentían aislados, como el Papa reconoció. De Europa, la última región del mundo, nosotros los cristianos habitamos solo una pequeña parte. ¿Por qué darían el nombre de cristianos a los bárbaros que viven como ballenas en el helado océano? En la periferia del norte, los cristianos se ganaban la vida a duras penas. Más allá de sus poblados, empezaba lo desconocido. Lobos y bandidos acechaban en las profundidades. Cristo era un Dios entre muchos. Las creencias paganas seguían vivas. Los dioses de los árboles convirtieron a las mujeres en licántropos, mujeres lobo. Bebés fueron sacrificados en sus altares. Aquí Cristo no era una figura distante, sino un caballero guerrero que combatía la maldad pagana. Uno a uno los reyes del norte se convirtieron al cristianismo, desterrando a sus antiguos dioses al bosque. Necesitaban escapar de este ambiente dado el dinamismo de la cristiandad. En los próximos 100 años, las tierras vírgenes serían domadas y los bosques darían paso a las catedrales. Una etapa en el ascenso hacia la perfección. Aquí, estas eróticas esculturas celebraban el matrimonio del dios Shiva y la diosa Parvati. Ellos hicieron el amor durante 1000 años. Su divina unión perpetuó el universo. Al-Biruni notó que los templos eran depósitos de vastas riquezas y centros de peregrinación. Estaba fascinado por los hombres santos hindúes y sus costumbres. Estos hombres viven fuera de la civilización.
No se refugian bajo un techo. Dejan crecer su cabello. No usan ropa alguna. Aquí, en la unión de dos ríos sagrados, millones de peregrinos aún se bañan. Determinado a extender su exótico mundo, Al-Biruni aprendió sánscrito. Leyó los libros sagrados hindúes que ellos tanto valoraban. El Ramayana, una colección de mitos hindúes, es ahora una telenovela. Al principio los contemplaba como un pupilo a su maestro. Ahora solo puedo comparar su erudición con una mezcla de perlas y estiércol. Al-Biruni estaba decepcionado. Creía que la India había perdido el interés en el resto del mundo. Los hindúes creen que no hay país como el suyo, ni religión como la suya, ni ciencia como la suya. Si viajaran y se mezclaran con otras naciones, pronto cambiarían de opinión. La era de influencia de la India en la historia del mundo parecía haber terminado. Europa. El borde de Europa, el borde del mundo. El año 1000 trajo terror para los cristianos. Tiempos peligrosos eran inminentes para las almas de los hombres. Cuando el milenio se acercó, casi todo el mundo sufrió la pérdida de grandes hombres, nobles seglares y clérigos. En 1033 fue el 1000º aniversario de la crucifixión de Cristo. De todos lados de Europa, los peregrinos vinieron a Jerusalén buscando la salvación. Al igual que ahora, esta era la ciudad sagrada del pueblo de la Biblia. Los musulmanes la compartían con los judíos. Los cristianos la exigieron por igual. En ese momento, una innumerable multitud de personas de todo el mundo, mayor a la que cualquier hombre pudo haber esperado contemplar, comenzó a viajar hacia el sepulcro del Salvador en Jerusalén. Muchos deseaban morir ahí. Cuando algunos consultaron a los más observadores de la época respecto a qué significaba el que tantas personas en números jamás nombrados en épocas anteriores viajaran a Jerusalén, algunos respondieron muy cautelosamente que no podían pronosticar ninguna otra cosa más que la venida del maldecido anticristo, quien, de acuerdo al divino testimonio, se espera que aparezca en el fin del mundo. Pero el mundo no terminó. Cuando los peregrinos alcanzaron Jerusalén, encontraron a la cristiandad dividida. Tradiciones rivales de toda la cristiandad rendían culto en la iglesia del Santo Sepulcro. Mil años después, ellos aún rinden culto aquí, pero cada columna y vela es celosamente disputada. Ni siquiera confían las llaves de la puerta uno al otro.
En el corazón de la ciudad estaba la mezquita, la gran mezquita. Los escritores musulmanes derrocharon alabanza sobre Córdoba. Uno contó 80.000 puestos de mercado, 900 casas de baños y más de 1.000 mezquitas. Córdoba no tiene igual en el norte de África y difícilmente en Egipto, Siria o Mesopotamia por el tamaño de su población, la limpieza de sus calles, sus mezquitas y el número de caravanas que llegaban. Córdoba se enriqueció con la metalurgia y fue famosa por sus tejedores. Hicieron numerosos tejidos, los más exquisitos que pueden imaginarse. Tiñen pieles de África del Norte, excelentes y valiosas. Ningún especialista de cualquier otro lugar del mundo puede igualarlas. Pero fue como centro de educación que Córdoba se hizo más renombrada. Solo una de las muchas bibliotecas de Córdoba alojaba 400.000 volúmenes. Aquí, en la España islámica, el legado de conocimiento de Grecia y Roma fue conservado, copiado y atesorado. Fuera de las murallas de la ciudad estaba el palacio del califa, el Medinat al-Zahara. Y sabemos cómo lució anteriormente. Misma elegancia al amanecer como en cualquier otro momento. El aislado mundo que Sei-Shonagon registró no perduró. Lo que perduró fue su libro de cabecera, que es ahora un bestseller internacional que ha mantenido vivo su recuerdo. Europa. El borde de Europa, el borde del mundo. El año 1000 trajo terror para los cristianos. Tiempos peligrosos eran inminentes para las almas de los hombres. Cuando el milenio se acercó, casi todo el mundo sufrió la pérdida de grandes hombres, nobles seglares y clérigos. En 1033 fue el 1000º aniversario de la crucifixión de Cristo. De todos lados de Europa, los peregrinos vinieron a Jerusalén buscando la salvación. Al igual que ahora, esta era la ciudad sagrada del pueblo de la Biblia. Los musulmanes la compartían con los judíos. Los cristianos la exigieron por igual. En ese momento, una innumerable multitud de personas de todo el mundo
mayor a la que cualquier hombre pudo haber esperado contemplar, comenzó a viajar hacia el sepulcro del Salvador en Jerusalén. Muchos deseaban morir ahí. Cuando algunos consultaron a los más observadores de la época respecto a qué significaba el que tantas personas, en números jamás nombrados en épocas anteriores, viajaran a Jerusalén, algunos respondieron muy cautelosamente que no podían pronosticar ninguna otra cosa más que la venida del maldecido anticristo, quien, de acuerdo al divino testimonio, se espera que aparezca en el fin del mundo. Pero el mundo no terminó. Cuando los peregrinos alcanzaron Jerusalén, encontraron a la cristiandad dividida. Tradiciones rivales de toda la cristiandad rendían culto en la iglesia del Santo Sepulcro. El hinduismo y el budismo. La India influenció a gran parte del resto de Asia en sus conocimientos religiosos y civiles. El sabio musulmán Al-Biruni visitó la India para aprender los secretos de su sabiduría. En la antigua ciudad de Benares, estudió sus ritos de la muerte y su río de la vida. Los hindúes creen que en tiempos antiguos el Ganges fluía hacia el paraíso. En este río arrojan los calcinados huesos de sus muertos para que nada quede de ellos y toda corrupción, suciedad y hedor sean aniquilados en el acto para difícilmente dejar alguna huella detrás. Para los hindúes, el fuego lo consume todo. Al-Biruni pasó 13 años viajando por la India. Describió una cultura que desafiaba sus propias ideas. La India está llena de riquezas, totalmente bellas y encantadoras. Hablaré ahora de ciertas extrañas costumbres de los hindúes. Difieren de nosotros en todos los aspectos. Al-Biruni viajó más allá de las florecientes ciudades de la India para descubrir cómo eran sostenidas. En la fértil campiña encontró una familiar forma de vida, pero le sorprendieron los templos que eran nuevos. Estas construcciones personificaban la riqueza y poder de los reyes que las donaron. En Khajuraho fundaron una ciudad de 85 templos. Perduran 20. La estructura de los templos refleja la perspectiva hindú de vida. Los hindúes creen que toda persona a sí mismo con una voz aguda. Una puede sentir en verdad el viento ocasionado por sus alas y tan sutil cual es, una lo encuentra odioso en extremo. Un hombre con quien una tiene un romance sigue cantando alabanzas a una mujer que él conoció. Aun si esto es algo del pasado, puede ser muy molesto. Mucho más aún si él sigue viendo a esa mujer. Aún así, a veces encuentro que no es tan desagradable como todo aquello. Cosas que hacen latir a prisa el corazón. Dormir en un cuarto donde se quema algún fino incienso. Cosas embarazosas. Estando despierta de noche, una dice algo a su compañero
quien simplemente continúa durmiendo. Cosas adorables. Un nuevo tazón de metal. Cualquier cosa azul añil. Huevos de pato. Cosas sucias. El interior del oído de un gato. Un enjambre de ratones que aún no tienen pelo cuando salen retorciéndose de su nido. Dentro del palacio, el tiempo corría en un reloj diferente. Muchos compromisos oficiales tenían lugar a mitad de la noche. Las damas pasaban todo el día confinadas en sus habitaciones. Los únicos hombres que podían verlas eran sus padres, esposos o amantes. Las mujeres de la corte raramente se aventuraban más allá de los confines del palacio. En los jardines también la naturaleza estaba controlada. La corte era despreciada por el imperio que pagaba sus lujos. Del mundo exterior sabían poco y se interesaban menos. Sei Shonagun disfrutaba la poesía, la caligrafía, los rumores y los hombres. El maquillaje imitaba la enferma dentadura del emperador. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Empezando desde su cuna en Arabia, el Islam se expandió de la India a España. A través de 6.400 kilómetros, los viajeros musulmanes atravesaron un solo mundo, unido por las mezquitas y la llamada a la oración. El poder militar musulmán fue renovado por las tribus nómadas del Sahara y Asia Central. Su caballería se convirtió en la vanguardia de la Guerra Santa. A donde iba la espada, le seguía el comercio. El Islam enseñó que el trueque es ser piadoso. Un mercader habló de sus ambiciones. Quiero enviar azafrán persa a China, donde escuché que alcanza un alto precio. Y después enviar porcelana china a Grecia, brocados griegos a la India, hierro hindú a Alepo, cristal de Alepo a Yemen y tela rayada yemenita a Persia. Los mercaderes musulmanes eran los intermediarios del mundo. Cada trato era una oportunidad para intercambiar ideas. Los musulmanes veían al Islam como un jardín en el desierto. Sus pueblos y ciudades eran oasis. La joya occidental del mundo islámico fue también la ciudad más grande de Europa. Córdoba, en el sur de España. En el corazón de la ciudad estaba la mezquita, la gran mezquita.
comenzó a viajar hacia el sepulcro del Salvador en Jerusalén. Muchos deseaban morir ahí. Cuando algunos consultaron a los más observadores de la época respecto a qué significaba el que tantas personas, en números jamás nombrados en épocas anteriores, viajaran a Jerusalén, algunos respondieron muy cautelosamente que no podían pronosticar ninguna otra cosa más que la venida del maldecido anticristo, quien, de acuerdo al divino testimonio, se espera que aparezca en el fin del mundo. Pero el mundo no terminó. Cuando los peregrinos alcanzaron Jerusalén, encontraron a la cristiandad dividida. Tradiciones rivales de toda la cristiandad rendían culto en la iglesia del Santo Sepulcro. Mil años después, ellos aún rinden culto aquí, pero cada columna y vela es celosamente disputada. Ni siquiera confían las llaves de la puerta uno al otro. Durante 800 años, las dos mismas familias de musulmanes las han guardado, cerrándola cada noche y abriéndola al día siguiente. En el siglo XI, la cristiandad fue dividida en dos grupos rivales. La Iglesia Católica Occidental se asentó en Roma, la Iglesia Ortodoxa Oriental en Constantinopla. Hagia Sofía era la sede de la Iglesia Oriental. Era rica, culta y urbana. La Iglesia Occidental estaba celosa de su riqueza y despreció a sus sacerdotes. Estos apacibles y afeminados hombres con amplias mangas que usan tiaras y turbantes, que son mentirosos, eunucos y holgazanes, caminan vestidos de púrpura. Cosas adorables. Un nuevo tazón de metal. Cualquier cosa azul añil. Huevos de pato. Cosas sucias. El interior del oído de un gato. Un enjambre de ratones que aún no tienen pelo cuando salen retorciéndose de su nido. Dentro del palacio, el tiempo corría en un reloj diferente. Muchos compromisos oficiales tenían lugar a mitad de la noche. Las damas pasaban todo el día confinadas en sus habitaciones. Los únicos hombres que podían verlas eran sus padres, esposos o amantes. Las mujeres de la corte raramente se aventuraban más allá de los confines del palacio. En los jardines también la naturaleza estaba controlada. La corte era despreciada por el imperio que pagaba sus lujos. Del mundo exterior sabían poco y se interesaban menos. Sei Shonagun disfrutaba la poesía, la caligrafía, los rumores y los hombres. El maquillaje imitaba la enferma dentadura del emperador.
La moda imponía capa sobre capa, artísticamente ordenadas. Era normal para una mujer sin compromiso como Sei Shonagun tomar muchos amantes. Ninguno de ellos esperaba nada más que placer físico. Cada noche los hombres de la corte la visitaban y se iban antes del amanecer. Yo disfruto todo esto. A lo largo de la noche uno escucha el sonido de pasos afuera en el corredor. De vez en cuando el sonido se detiene. Un enjambre de ratones que aún no tienen pelo cuando salen retorciéndose de su nido. Dentro del palacio, el tiempo corría en un reloj diferente. Muchos compromisos oficiales tenían lugar a mitad de la noche. Las damas pasaban todo el día confinadas en sus habitaciones. Los únicos hombres que podían verlas eran sus padres, esposos o amantes. Las mujeres de la corte raramente se aventuraban más allá de los confines del palacio. En los jardines también la naturaleza estaba controlada. La corte era despreciada por el imperio que pagaba sus lujos. Del mundo exterior sabían poco y se interesaban menos. Sei Shonagun disfrutaba la poesía, la caligrafía, los rumores y los hombres. El maquillaje imitaba la enferma dentadura del emperador. La moda imponía capa sobre capa, artísticamente ordenadas. Era normal para una mujer sin compromiso como Sei Shonagun tomar muchos amantes. Ninguno de ellos esperaba nada más que placer físico. Cada noche los hombres de la corte la visitaban y se iban antes del amanecer. Yo disfruto todo esto. A lo largo de la noche uno escucha el sonido de pasos afuera en el corredor. De vez en cuando el sonido se detiene. Es agradable pensar que la mujer de dentro puede al instante reconocer a su visitante. El hombre finalmente se rinde pensando que ella debe estar dormida. Pero esto no complace a la mujer, que hace algunos cautelosos movimientos produciendo un murmullo de ropajes de seda para que su visitante sepa que ella está ahí en realidad.